Hola a todos. Este problema nos dice, la cadena AB ejerce una fuerza de 20 libras sobre la puerta localizada en B. Determine la magnitud del momento de esta fuerza a lo largo del eje bisagrado X de la puerta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el eje sobre el cual va a girar la puerta. Para esto vamos a tener que es desde el eje O en dirección de las X positiva. Perdón, desde el punto O, ¿no? Desde el punto O en dirección de las X positiva. Ahora, esta fuerza es la que va a producir ese giro alrededor de tal eje, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza vamos a tener que expresarla en su notación vectorial. Para eso nosotros sabemos por teoría que el momento es igual al producto cruz entre el vector de posición de esa fuerza y la fuerza. Entonces, para nosotros poder determinar tanto el vector de posición como el vector fuerza, vamos a necesitar los puntos coordenados, tanto de O como de A como de B. ¿Sí? Primero, de O hacia B porque es el que nos va a regir el vector de posición, ya que este vector de posición une un punto conocido dentro del eje que nosotros queremos analizar y un punto de la línea de acción, o sea, un punto conocido dentro de la línea de acción que está produciendo ese giro, ¿no? Ese momento. Por lo tanto, podemos utilizar OA o podemos utilizar OB. En este caso me parece conveniente utilizar OA. Entonces aquí tendremos el vector de posición OA. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos OA? Porque parte desde O y su destino es el punto A. ¿Sí? Es importante marcar siempre la dirección en la que está yendo este vector, porque no sería lo mismo que marcáramos un vector que parte desde A y se dirige hacia O, por más que una los mismos puntos, ¿no? Sabemos que en vectores el sentido de la flecha es muy importante. Entonces aquí nosotros ya le vamos dando forma a esta ecuación del momento, ¿no? Vamos a tener el momento igual al vector de posición, en este caso OA, producto cruz el vector fuerza. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la ecuación que nosotros vamos a aplicar para este ejemplo. Aquí vamos a tener que el vector de posición OA será igual al vector de posición A menos el vector de posición O. Esto lo sabemos por teoría. Por lo tanto, para saber nosotros estos vectores de posición, necesitamos saber los puntos coordenados tanto de A como de O. Los puntos coordenados de O los sabemos porque O es el origen. Por lo tanto, vamos a tener que O, sus puntos coordenados son 0, 0 y 0. ¿Sí? Es ahí donde se encuentra dentro de nuestro sistema cartesiano. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los puntos coordenados de A? Tendríamos que ver cuál es el desplazamiento desde el origen hacia el punto A en pies. Por lo tanto, para llegar desde O hacia A en pies tenemos a lo largo del eje X 3 pies, ¿sí? En sentido positivo porque se dirige hacia esta dirección de las X positiva. En Y sería 0. Observemos que está en el plano XZ, por lo tanto no tiene una componente en Y. Y en Z se estaría desplazando 4 pies en sentido vertical hacia arriba, ¿no? Por lo tanto va en sentido de la Z positiva. Y todo esto sería en pies. Ahora, como hemos visto, cada uno de estos puntos coordenados representa tanto el eje X como el eje Y como el eje Z, ¿verdad? Por lo tanto, para cada uno de estos ejes nosotros tenemos un vector unitario de dirección. Rige el vector Y, el vector J y el vector K, ¿sí? Que son los que nos dan la dirección a lo largo de cada uno de estos ejes en el sentido positivo. Por lo tanto, si nosotros queremos restar los vectores, vamos a tener que el vector de posición OA es igual al vector A menos el vector O sea, los puntos coordenados, ¿sí? A lo largo de cada uno de sus ejes. Aquí tendremos 3 menos 0 será 3 y multiplica el vector unitario de dirección Y más 0 menos 0, 0 por el vector J más 4 menos 0, 4 por el vector K. Por lo tanto, nuestro vector de posición será igual a 3i más 4k. Y todo esto en pies. Ahora ya tenemos una componente dentro de esta ecuación, nos faltaría el vector fuerza. Ahora, regresamos a la teoría y tenemos que el vector fuerza es igual a la magnitud de esa fuerza por el vector unitario de dirección.
Pero a su vez sabemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de ese mismo vector. Por lo tanto, si nosotros queremos expresar esta fuerza en su notación vectorial, vamos a tener que es igual a su magnitud por el vector unitario de dirección, en este caso BA, ¿sí? Porque parte desde B y se dirige hacia el punto A, es lo que hemos dicho, ¿no? Aquí en el vector de posición es importantísimo el orden. Ahora, esto viene a ser igual a la magnitud de dicha fuerza por el vector de posición BA sobre la magnitud de este vector. Y como ya hemos visto anteriormente, el vector de posición BA es igual al vector de posición A menos el vector de posición B. Por lo que nos faltaría saber los puntos coordenados de B, ya que los puntos de A sí los tenemos. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos coordenados de B? Del mismo modo como hemos hecho para A, ¿verdad? Desplazándonos desde el origen hacia B y teniendo en cuenta cuántos pies se desplazaron. Ahora, en X yo puedo observar que se desplaza 0, ¿sí? Porque se encuentra justo en el plano YZ cuando X vale 0. Desplazamiento en Z sí va a tener, tendrá este desplazamiento, el cual viene dado por la proyección de este ángulo, ¿cierto? Como podemos observar, la puerta está levemente levantada, está elevada, por lo tanto, estamos teniendo aquí un desplazamiento de 3 pies por el coseno de 20 grados, ¿sí? Viene a ser esta proyección. Ahora, ¿cuánto se está desplazando en Z? En Z tenemos que se está desplazando esta altura, ¿verdad? Que es la que tenemos aquí. ¿Y cuánto viene a ser esta altura? Pues 3 por el seno de 20 grados. ¿Sí? Observamos que este viene a ser el ángulo de 20 grados y la altura viene a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, le corresponde esta función trigonométrica. Por lo tanto, tendremos que los puntos coordenados de B son en X 0, en Y 3 por coseno de 20 grados y en Z 3 por seno de 20 grados, todos en sentido positivo, ¿sí? En pies. Ahora ya podemos expresar el vector fuerza en su notación vectorial, ¿no? 20 libras es su magnitud. Su vector unitario de dirección viene dado por el vector de posición BA. Aquí vamos a tener puntos A menos puntos B, o sea, 3 menos 0, 3 por I. 0 menos 3 coseno de 20 será menos 3 por coseno de 20 grados por J, más 4 menos 3 por seno de 20 grados. Y esto por el vector unitario de dirección K. Todo esto sobre la magnitud de este vector. Ahora, la magnitud de este vector viene dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de estos términos, es decir, 3 al cuadrado más menos 3 por coseno de 20 al cuadrado más 4 menos 3 por seno de 20 al cuadrado. ¿Sí? Todo esto dentro de una raíz, de lo cual operamos, multiplicamos y vamos a tener que es igual a 11.814 por I menos 11.102 por J más 11.712 K. Todo esto en libras. Ahora, lo que nosotros estamos teniendo aquí es el momento resultante como tal, producto de esta fuerza, ¿verdad? Con respecto del punto O. Ahora, si nosotros queremos saber cuál sería el momento en X, tendríamos que el momento en X sería igual al vector unitario de dirección Y, ¿sí? Producto punto en este caso, y dentro del paréntesis el producto cruz entre el vector de posición OA y el vector fuerza, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de un triple producto. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la magnitud del momento en X, es decir, a lo largo del eje X, voy a tener esta matriz. En la primera fila ya no irían
mis tres componentes I, J, K. Simplemente me iría mi componente I, para el cual le voy a colocar un 1. ¿Sí? Como en J no voy a tener componente y en K tampoco, les coloco 0 y 0. Porque solo me interesa saber cuál es el momento alrededor del eje X. ¿Sí? En mi segunda fila voy a tener mi vector de posición OA. Para las X le corresponde 3, en Y le corresponde 0 y en Z le corresponde 4. Luego, mi vector fuerza voy a tener 11.814 para las X, menos 11.102 para las Y y 11.712 para la Z. Y con esto yo ya tengo mi matriz armada 3×3 y puedo hallar mi determinante. Entonces aquí tendremos que esto es igual a 1 que multiplica a 0 por 11, o sea, 0 menos 4 por menos 11.102 menos 0 que multiplica, ya sigue siendo 0, más 0 que multiplica, sigue siendo 0, ¿no? Estas partes se anulan porque está multiplicando un 0 como factor común. Por lo tanto, me quedará que el momento en X es igual a 44.4 libras-pie. ¿Sí? Y con esto ya le dimos solución a este problema planteado. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.